Bueno, yo creo que este tipo de herramientas ofrecen soluciones en dos vías. Una que le permiten a los compositores tener herramientas a la mano para poder desarrollar sus ideas, mostrar de una manera más aproximada cómo van a quedar la música y los diferentes cues que ellos desarrollan. La otra ventaja que tiene para los directores y los realizadores es que definitivamente abarata mucho los costos de producción. De alguna manera los samplers tienen esa bondad, que suenan muy parecidos, muy aproximados a lo que son instrumentos en vivo, sin el costo adicional que implica tener una orquesta o músicos en vivo en estudio. Entonces es una ventaja tanto para el compositor como para los productores y realizadores. Cuando yo produzco música, yo tengo que entender cuál es el recurso con el que cuento. Entonces, si mi recurso es un computador y un banco de samples y todo controlado por MIDI, debo componer y producir para eso. Es decir, si yo lo que quiero es tener una orquesta de cuerdas y están haciendo algo legato, pues el sample jamás va a ser un buen legato y eso va a evidenciar muchísimo el artificio tecnológico y va a sonar a cuerdas de plástico. Así sea el mejor banco de samples del mundo. Pero si yo sé que mi recurso es ese y entonces construyo musicalmente sin hacer el legato, sino de pronto notas sostenidas en marcato o pizzicato, etc., entonces puede funcionar muy bien. Hay algunos instrumentos que funcionan muy bien sampleados. Por ejemplo, para un audiovisual corriente, un piano puede sonar bien sampleado. De pronto, si le dedico suficiente tiempo, puedo hacer una batería muy bien sampleada. En general, instrumentos que tienen un ataque muy bien definido y en donde la parte importante es el ataque. Instrumentos de viento, un clarinete, un oboe, etcétera, no mucho. Las cuerdas no tanto, pero si estoy usando un género en donde es un poco más pop, es un poco más rock, es decir, hay géneros que se construyen así, con bancos de samples. Pero, nuevamente, si tengo el presupuesto para grabar músicos en vivo y grabarlos en un lugar apropiado y mezclarlo en un lugar apropiado, pues eso siempre va a ser de muchísimo más aporte a la producción audiovisual que cuando las cosas han sido programadas por MIDI, por bueno que sea el banco de samples. Bueno, obviamente los estudios de audio aquí trabajan con, digamos, un banco de sonidos ya preestablecido. Hay unos samplers que quedan muy bien grabados, como una batería en vivo, como vientos en vivo. Sin embargo, como músico creo que es importante tener a un artista que esté botando el feeling en cada una de las canciones o de las grabaciones que se hagan. Es importante a nivel de producción porque digamos que agiliza la producción tenerle un banco de sonidos, pero si tengo el tiempo de hacer las cosas mejor, prefiero tener a un músico o a un compositor que me ayude a sacar la obra mucho mejor, más bonita. Dado el presupuesto que podemos tener para hacer la música, puede llegar a ser necesario usar muchísimo MIDI y puede quedar muy bien. Pero mi preferencia es que si hay presupuesto para tener músicos de verdad, funciona. Ahora, cuando yo combino MIDI, bancos de samples, con algo que va grabado en vivo, también lo enriquece enormemente. Entonces, si yo de pronto como productor tengo cierta habilidad y toco piano o toco guitarra, etcétera, simplemente una guitarrita tocada en vivo y el resto MIDI, pues puede funcionar muy bien y le da esa calidez de la interpretación en vivo. Entonces todo depende. Yo creo que más allá de que sea el banco de samples o no, es el músico, el productor musical, el que debe aprender a usar el recurso que tiene a la mano y el que la producción audiovisual puede pagar. Bueno, en este momento trabajar con
no librerías, porque la gente confunde mucho las librerías con lo que es instrumentos virtuales. En ese momento poder trabajar con instrumentos virtuales, nosotros como compositores generalmente queremos que el director tenga lo más cercano posible a lo que nosotros estamos componiendo. O sea, componemos una pieza, antes se le tenía que mostrar en un piano o tenía que esperar hasta el día de la grabación con la orquesta para saber realmente cómo iba a sonar. Ya el hecho de tener una orquesta en la casa, digamos que acerca mucho más la idea de nosotros como compositores hacia el director, para que él sepa realmente cómo va a sonar la propuesta de nosotros. Además, digamos adicional también, como ventaja los costos. Digamos que vos querés hacer un cortometraje. Antes, para tener una orquesta o para tener, pues era imposible pensar en un cortometraje con una orquesta. Ya lo podemos hacer gracias al protocolo MIDI, gracias a los VSTs. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, vos preguntabas ahorita East West y Native Instruments, pues cierto, nosotros trabajamos con East West y eso, digamos que logra que nosotros podamos hacer música para cortometrajes de una manera muy económica, ¿cierto? Porque simplemente es el estudio, nosotros como compositores y la gran orquesta virtual. Entonces pienso que cada vez coge mucha más importancia, sin embargo, no sería ideal que desplazáramos al músico. La música real es la música real, el músico real no va a dejar nunca de ser indispensable para cualquier proyecto musical. Entonces creo que aunque ayuda, no debería ser como el fin, es un medio, ¿cierto? Como para mejorar el trabajo del compositor.